Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo de Limaris no perdonaba errores. Estaba compuesto de anillos flotantes de cristal vivo, relámpagos que no obedecían a leyes físicas y vientos cargados de energía ancestral. Cuando la nave de Diego penetró su atmósfera, ya era demasiado tarde para corregir el rumbo. Control, estoy perdiendo la estabilización. Repito, me estoy cayendo. Gritó al comunicador, pero la señal estaba muerta. Silencio absoluto. La cabina vibraba como si quisiera expulsarlo. Paneles explotaban, chispas llovían sobre su rostro mientras luchaba contra los controles. Vio las estructuras flotantes de cristal acercarse a velocidad terminal. No era un planeta cualquiera. Era uno que ninguna civilización humana se había atrevido a tocar. Un mundo prohibido, sagrado, y según la leyenda, letal para los hombres. El impacto no fue una explosión, fue un rugido de piedra y fuego. La nave se partió en dos al atravesar un arco antiguo flotante, y el cuerpo de Diego fue lanzado como un muñeco hacia un claro cubierto de néctar púrpura. Su traje estaba destrozado. Sus costillas dolían. Cada respiración era como tragar cuchillas calientes. Pero estaba vivo. Intentó levantarse. La selva alrededor brillaba con un fulgor sobrenatural, como si el planeta respirara junto a él. Árboles con hojas como espejos, flores que se giraban para observarlo. Incluso el aire parecía rechazarlo, denso y pulsante, cargado de una energía femenina que lo apretaba por dentro. Entonces la vio, parada entre dos columnas de piedra que no había notado antes. Alta, de rasgos afilados como tallados por viento y tiempo. Su piel tenía el tono profundo del crepúsculo, una mezcla entre violeta y azul estelar. Llevaba un vestido vivo, compuesto de filamentos de luz que se curvaban en torno a su cuerpo. Y en su mano, una lanza. La punta flotaba, girando despacio, como si esperara su orden para volar directo a su cuello. Diego no podía moverse, ni hablar. Solo la miraba, con una mezcla de miedo y asombro. Ella también lo miraba, con una expresión imposible de leer. Curiosidad, asco, fascinación. Sus ojos eran como el centro de una tormenta eléctrica, eternamente girando. Pasaron segundos, o años, y entonces ella dio un paso. ¿Eres real?, preguntó él, la voz temblando. Ella frunció el ceño. No entendía sus palabras, pero algo en su tono hizo que bajara la lanza un poco. Ella caminó hacia él con la elegancia de una criatura que no teme a nada. Se arrodilló lentamente, observándolo con detenimiento. Sus dedos, largos y delgados, se movieron sobre su rostro, tocando una herida en su frente. Diego contuvo el aliento. «Está sangrando», murmuró ella en su lengua, que él no entendía, pero que sonaba como viento acariciando hojas. La lanza desapareció, absorbida por su brazalete. Y con una rapidez inesperada, colocó su mano sobre su pecho. Un destello verde se expandió desde su palma, y Diego sintió como su cuerpo dejaba de arder. Ella volvió a mirarlo. «No deberías estar aquí». «Lo sé», susurró Diego, entendiendo sus ojos aunque no sus palabras. «Pero no tengo a dónde ir». Ella se levantó, miró alrededor con atención. Su expresión cambió. Preocupación. Urgencia. Lo tomó del brazo y lo alzó como si no pesara nada. Él apenas podía caminar, pero no protestó. No sabía qué era este lugar. No sabía quién era ella. Pero sí sabía una cosa. Había sido salvado. Y ahora, oculto en un planeta que no aceptaba a los de su especie, bajo la protección de una mujer que parecía hecha de viento y furia, Diego se convirtió en un secreto viviente. El primero en miles de años en pisar el santuario de las hijas del viento. La caverna no era visible desde ningún ángulo. Estaba oculta tras una caída de raíces doradas y rocas lisas que brillaban con una humedad constante. Alira murmuró algo y las raíces se abrieron como si respiraran, permitiéndoles entrar. Diego, tambaleante, apenas podía mantenerse en pie. Ella no lo miraba, solo caminaba delante de él con pasos firmes, determinada a esconder un crimen que aún no sabía por qué cometía. Una vez dentro, el aire era más cálido,
perfumado con un aroma que le recordaba a madera quemada y savia dulce. En el fondo de la caverna había una pequeña piscina de agua luminosa. Alira lo empujó suavemente hacia una piedra plana y comenzó a revisar sus heridas sin pedir permiso. Diego observaba cómo sus manos flotaban sobre su pecho, cómo el tejido del traje se abría por sí solo al contacto con su energía. «Tienes fragmentos de cristal en la piel», dijo con voz baja, sabiendo que él no la entendía, pero hablándole igual. Ella extrajo una aguja larga y metálica de una trenza de su cabello y comenzó a limpiar las heridas. Diego apretó los dientes. Su tacto no era suave, pero sí preciso, sin vacilar ni una sola vez. Era como si hubiese hecho eso 1000 veces antes, pero nunca con un hombre. Porque en este planeta, ningún hombre había cruzado sus fronteras viviente. Hasta hoy. «¿Por qué me salvaste?», preguntó él, sus palabras rompiendo el silencio húmedo. Alira lo miró. No respondió. Solo lo miró largo, como si buscara algo que aún no sabía si encontraría. Después volvió a concentrarse en su trabajo. Le cubrió el torso con un ungüento que vibraba y parecía tener vida propia. Diego sintió su calor filtrarse bajo la piel, borrando poco a poco el dolor. Horas pasaron. Tal vez días. Era difícil saberlo en un lugar donde el tiempo no obedecía al sol, sino al canto de los cristales. Diego aprendió que Alira dormía con un ojo abierto, literalmente. Que su cuerpo nunca se relajaba del todo. Que su lanza podía aparecer en su mano sin previo aviso, como una serpiente lista para atacar. Y sin embargo, en las noches, cuando pensaba que él dormía, Alira se sentaba cerca, lo observaba en silencio. Un día, él le ofreció su chaqueta. Ella lo miró como si no entendiera el gesto, pero la aceptó. Se la puso. Le quedaba ridículamente grande. Diego rió. Ella no. Pero cuando él dejó de reír, ella siguió mirándolo. Y sus labios, por primera vez, se curvaron apenas. Cada día lo ayudaba a caminar más lejos dentro de la cueva. Cada día hablaban más con gestos, miradas, palabras rotas que el otro no entendía pero aprendía a sentir. Él le mostró su nombre apuntando su dedo a su pecho. Diego. Ella dudó, luego colocó 2 dedos sobre su cuello. Alira. Esa noche no durmieron en extremos opuestos de la caverna. Alira le permitió sentarse junto a ella en el círculo de piedras cálidas. Se observaban en silencio. Afuera, el mundo los buscaba. Las hermanas de velo, las exploradoras, los susurros del viento mismo parecían acercarse. Pero en ese pequeño escondite, el tiempo se detenía. Diego la tocó por primera vez sin necesidad de palabras. Solo colocó su mano sobre la suya. Alira no la retiró. La tensión entre ambos era como una cuerda tensa entre montañas, a punto de romperse o volar. Y entonces, sin permiso, sin planificación, sin hablar, se besaron. No fue un beso largo. Fue breve. Rápido. Como un suspiro robado. Pero suficiente para cambiar todo. Cuando se separaron, Alira se levantó de golpe. Su respiración era irregular. Caminó hasta la entrada de la caverna, apartó las raíces con una orden muda y miró hacia afuera. El aire tenía un zumbido distinto. Algo se movía. «Nos han olido». Diego frunció el ceño. «¿Qué?». Alira volvió la cabeza hacia él. En sus ojos ya no había duda. Solo fuego. «Debes marcharte. No puedo dejarte». Ella tragó saliva, su pecho subiendo y bajando. Se acercó y le acarició el rostro con dedos temblorosos. «No entiendes lo que eres aquí. Eres un error. Un sacrilegio. Entonces quédate conmigo. Haz de ese error algo sagrado». Alira cerró los ojos, dolida. No respondió. Solo se quedó quieta, sintiendo su calor. Sintiendo el sonido lejano de sus hermanas avanzando por el valle. El tiempo para ocultarse se estaba agotando. La caverna ya no era segura. Alira lo supo en el instante en que los cristales del techo comenzaron a vibrar con un tono bajo, un pulso casi imperceptible, pero muy claro para su sentido.
suave y profundo. Diego intentó ponerse de pie. Cayó. Ella se acercó y lo sostuvo. Por un instante, solo fueron dos cuerpos respirando al mismo ritmo. Pero el momento se rompió con un estruendo en el cielo. Las naves de vigilancia descendieron como relámpagos de obsidiana. El santuario entero rugió. No había escapatoria. Estaban rodeados. Desde entre las raíces emergieron figuras con armaduras vivas, cubiertas de filamentos como plumas de metal. Las hijas del viento. Guerreras entrenadas desde el nacimiento, criadas para proteger su mundo de cualquier amenaza. La presencia de Diego lo convertía en una abominación viviente. Alira se irguió frente a él, el pecho desnudo de protección, con los ojos brillando de ira y decisión. Él es mío. No le harán daño. Has roto todos los votos, Alira, rugió Hania desde lo alto de una roca luminosa. Has traído la profanación al lugar más sagrado. Te has manchado con él. Y ahora debes ser juzgado. Entonces juzgadme a mí también. Un murmullo atravesó las filas de guerreras. Nadie había dicho eso en siglos. Hania bajó lentamente del risco, su lanza flotando a su lado. Se acercó hasta que estuvo frente a su hermana. La observó con asco, pero también con un atisbo de tristeza. ¿De verdad estás dispuesta a quemarlo todo por un hombre? No lo entiendes, Hania. No lo elegí. Mi alma lo reconoció. Entonces que el fuego lo diga. Hania alzó su lanza y apuntó al altar. Invoco el juicio de sangre. Las palabras resonaron en el bosque como un trueno contenido. Todas las presentes retrocedieron un paso, formando un círculo. Alira levantó el rostro. No había marcha atrás. Acepto. Diego se puso de pie, tambaleante. ¿Qué están diciendo? ¿Qué significa eso? Alira lo miró con ternura y furia entrelazadas. ¿Qué debo pelear por ti? Contra 3 de mis hermanas. Una tras otra. Sin descanso. Eso es una locura. No tienes que hacerlo. Sí. Tengo que hacerlo. Una de las supremas descendió. Su cuerpo parecía tallado en ónix, su túnica era una cortina de fuego estático. En sus manos llevaba las marcas del juicio, 3 brazaletes de obsidiana que solo se otorgaban a quienes retaban al círculo. Alira se arrodilló. Le fueron colocados los brazaletes uno por uno, y con cada uno, una parte de su antigua vida se quemaba. Al colocarse el tercero, una llama púrpura estalló desde el suelo, envolviéndola sin consumirla. Ahora eres fuego. Oh ceniza. Diego no podía moverse. Las guerreras lo mantenían al borde del círculo, obligado a presenciar todo. Su pecho latía con una mezcla de impotencia y admiración brutal. Ella estaba arriesgando su vida. Por él. La primera oponente surgió entre la multitud. Nera, la más rápida, temida por su lanza de doble filo. Alira no esperó. Se abalanzó sobre ella como un animal salvaje, esquivando el primer corte y hundiendo su lanza en el suelo. La batalla fue como un poema violento, donde cada golpe rimaba con sangre y gritos ahogados. Alira terminó el combate con un giro salvaje, desarmando a Nera y dejándola inconsciente. No hubo tiempo para respirar. La segunda apareció de inmediato, Barit, experta en manipular el entorno. Desde el inicio, la tierra misma se volvió contra Alira. Raíces la sujetaban, cristales explotaban bajo sus pies. Pero ella rugió, liberándose a puro grito y determinación, lanzándose hacia Barit con una furia que ya no era suya, sino de generaciones de mujeres silenciadas. La derribó con un golpe seco al cuello. Alira estaba sangrando. Su respiración era un relámpago errático. La tercera oponente caminó lentamente hacia el centro del círculo. Hania. Las demás guardaron silencio absoluto. Esto es entre tú y yo, dijo Hania, invocando su lanza de relámpago. Alira no respondió. Solo se limpió la sangre de la frente y alzó su arma. Diego dio un paso hacia adelante, pero fue detenido. Sus gritos no importaban. El duelo comenzó. 2 fuerzas iguales. 2 hermanas. 2 fuegos distintos. Cada choque de lanzas provocaba destellos de energía que partían los árboles cercanos. Diego veía el sudor en la espalda de Alira, los cortes en sus piernas,
las lágrimas que ella no permitía salir. En un movimiento inesperado, Alira se dejó caer hacia atrás, rodó y giró con todo el cuerpo. Su lanza se incrustó justo en el antebrazo de Hania, quien gritó, pero no soltó su arma. Siguió luchando. Más salvaje. Más decidida. Alira gritó. Un grito ancestral. Y en ese grito descargó todo su ser. Golpeó, giró, esquivó y finalmente desarmó a Hania con un movimiento limpio, directo, como si el universo le hubiera cedido el paso por un instante. Hania cayó de rodillas. El silencio fue total. Alira se tambaleó. Diego corrió hacia ella, por fin sin que nadie lo detuviera. La atrapó antes de que cayera. «Lo lograste. Ganaste». Ella lo miró desde su herida abierta, con la boca manchada de sangre. «Todavía no. Ahora somos exiliados». Se apoyó en su pecho. «Pero estamos vivos». Y bajo las sombras de las columnas del santuario, en medio de la sangre y el fuego, Alira y Diego se abrazaron por primera vez sin miedo, sabiendo que la verdadera guerra apenas comenzaba. La sangre aún manchaba la tierra sagrada cuando los pasos de los exiliados se alejaron del círculo de juicio. Nadie los detuvo. Nadie se atrevió a romper el silencio que seguía a una victoria impensable. Alira, tambaleante, sostenida por Diego, era ya algo más que una guerrera. Era una leyenda viva, un fuego que había ardido donde no debía, y sin embargo no se había apagado. Cruzaron el valle sin mirar atrás. Las raíces centinelas se apartaban a su paso, como reconociendo el peso de lo que acababa de ocurrir. Diego no decía nada. Solo sentía el temblor del cuerpo de Alira contra el suyo, y cada paso era una oración muda para que no cayera. Al llegar a una zona de lagos suspendidos en el aire, encontraron una grieta entre los riscos. Alira señaló hacia allí con un débil movimiento. Diego la llevó dentro. Era un antiguo refugio, olvidado por las generaciones. Un templo erosionado por el tiempo, cubierto de musgo de luz y ecos de voces que ya no existían. Allí la recostó, lavó sus heridas, arrancó trozos de su propia ropa para vendarle el brazo herido. Ella lo observaba sin hablar, pero sus ojos decían más de lo que cualquier lengua podía traducir. «Debiste dejarme caer», susurró Alira. «Nunca fue una opción». «Lo será. Muy pronto». Diego la acarició con dedos firmes pero lentos, recorriendo los contornos de su rostro, la línea de su mandíbula, las sombras bajo sus ojos. Alira lo atrapó de repente por la muñeca y lo miró como si el mundo se fuera a romper en cualquier instante. «¿Sabes lo que has causado?» «Sí», respondió él. «Y si pudiera volver atrás, lo haría otra vez». Ella cerró los ojos y lo besó. Esta vez sin miedo, sin tensión. Fue un beso hondo, urgente, un derrumbe de las murallas que ambos habían construido en silencio. Se fundieron en ese espacio oculto entre lo prohibido y lo inevitable. Esa noche, en el templo olvidado, los cuerpos se buscaron como si el universo estuviera a punto de colapsar. Cada caricia fue una rebelión. Cada gemido, una victoria. En medio de la fragilidad, hallaron una fuerza nueva. Cuando por fin se quedaron quietos, envueltos uno en el otro, el mundo pareció sostener la respiración. Pero la calma nunca dura en tierras donde lo sagrado ha sido roto. Un crujido en la roca los despertó de su trance. No era natural. No era el viento. Alira se incorporó de golpe, jadeando. Ya no tenía armadura. Ya no tenía lanza. Solo tenía su cuerpo y su determinación. Nos encontraron. Diego también se levantó. Afuera, entre los árboles cristalinos, comenzaron a brillar luces azules. No eran antorchas. Eran marcas de caza. Las rastreadoras habían sido enviadas. «No deberías estar de pie», le dijo él. «Apenas puedes respirar». «Entonces lucha conmigo», respondió ella, tomando su mano. No había estrategia. No había salida. Solo había un pasaje estrecho que conducía al borde del acantilado, donde el viento soplaba con fuerza y el abismo cantaba canciones de muerte. Alira tomó una piedra rota, la giró en su palma, murmuró palabras antiguas y ésta se convirtió en una daga corta, pálida como la luna. «Toma», le dijo a Diego. «Ya no eres un intruso. Eres mi igual». El retumbar de pasos se acercaba.
Las ramas vibraban. La primera figura emergió entre las sombras, una rastreadora de rostro cubierto con una lanza vibratoria en alto. Alira se lanzó antes que él pudiera moverse. La batalla comenzó sin ceremonias, sin palabras. Diego luchaba como un hombre sin técnica, pero con alma. Cada golpe era instinto, cada movimiento, pura voluntad de protegerla. Ella, en cambio, se movía con precisión salvaje, aún herida. Sus ataques eran silenciosos, eficientes, guiados por algo más que entrenamiento. Guiados por amor. Pero eran muchos. Una segunda guerrera descendió del risco. Luego una tercera. Diego fue arrojado contra un muro. Alira recibió una herida profunda en el costado. El combate se volvió confusión, sangre y jadeos. Hasta que Diego gritó su nombre. Ella giró justo a tiempo para ver una lanza acercándose a su pecho. Y entonces él se interpuso. La lanza lo alcanzó en el hombro. El grito de Alira desgarró el bosque. La energía en su cuerpo cambió. Dejó caer la daga, alzó ambas manos y un halo de luz violeta estalló desde su pecho. Las rastreadoras fueron arrojadas hacia atrás por una fuerza antigua, salvaje, que no obedecía a las reglas del mundo físico. Diego cayó al suelo, consciente pero sangrando. Alira corrió hacia él, lo sujetó, colocó la frente sobre la suya. Lloraba. Por primera vez. Lloraba sin esconderse. Te protegí. Y ahora este planeta me quiere muerta por amarte. Entonces que arda el planeta, susurró él. Detrás de ellos, el aire se partía. Más rastreadoras venían. Ya no había escape. Pero tampoco rendición. Alira se levantó, con la sangre escurriendo por su costado. Tomó la lanza enemiga del suelo, la giró entre sus dedos. Pelearemos juntos. Hasta el final, dijo él, poniéndose de pie a su lado. Y con el viento azotando sus cuerpos, con el cielo iluminado por energía ancestral, Alira y Diego se prepararon para defender lo que habían creado entre ruinas y fuego. Algo más fuerte que la tradición. Algo que ningún juicio podía deshacer. El cielo rugía. Las ramas del bosque cristalino se sacudían como si una tormenta estuviera descendiendo desde los confines del universo. Pero no era viento lo que vibraba en el aire, era destino. Y Alira lo sentía en cada fibra de su cuerpo mientras se preparaba para enfrentar a sus propias hermanas por última vez. Junto a ella, Diego respiraba con dificultad, pero seguía de pie. Su hombro herido ardía, la sangre le corría por el brazo, pero no soltaba la lanza robada. No sabía cómo luchar como ellas, pero sabía lo que estaba protegiendo. A ella. A lo que habían creado. A su lugar junto a ella. Las primeras figuras se abrieron paso entre los árboles. 5. No 3, como antes. 5 guerreras completamente armadas, con sus trenzas brillando, con sus ojos encendidos por la orden de eliminar la amenaza. Pero algo cambió cuando vieron a Alira de pie, aún sangrando, y a Diego a su lado, envuelto en heridas, pero con la mirada firme. No vieron miedo. Vieron algo que nunca habían enfrentado. Una razón que arde. Las guerreras formaron un semicírculo. Alira no esperó. Corrió hacia ellas como una ráfaga, esquivando el primer ataque, desviando una lanza con el brazo herido, girando sobre sí misma para clavar su arma en el hombro de una oponente. La lanza vibró, descargando un rayo eléctrico que sacudió el cuerpo entero de la enemiga. Diego la siguió. No tenía técnica, pero tenía instinto. Paró el golpe de una lanza con su antebrazo, gritó de dolor, y con la otra mano golpeó el rostro de la guerrera, derribándola con el peso de su rabia. Una a una, las hijas del viento cayeron. No muertas, pero derrotadas. Cuando la última rodó por el suelo inconsciente, Alira cayó de rodillas, jadeando, con los ojos fijos en el cielo. El poder que había usado, el vínculo que la unía a la energía sagrada del planeta, comenzaba a romperse. Su piel brillaba tenuemente, como si estuviera ardiendo desde dentro. Diego la abrazó desde atrás, sujetándola, impidiéndole caer. «Ya está», susurró él. «Lo hiciste. Lo hicimos. No. Aún falta uno». Un nuevo crujido en el aire los alertó. No venía del bosque. Venía del cielo.
Un vórtice de luz descendía desde las nubes. Del interior emergió una figura que nadie esperaba. No una guerrera, no una enemiga. Era la Suprema Madre, la única que no había abandonado el templo en siglos. Vestida con velos de viento sólido, descendió sin tocar el suelo. Los árboles se inclinaron. Las piedras flotaron. El bosque mismo contuvo el aliento. La Suprema se acercó. Su rostro estaba cubierto, pero su voz llenó todo. Has manchado las raíces. Has desafiado la ley. Has traído fuego a donde solo debía haber silencio. Alira intentó levantarse. Diego la ayudó. Y sin embargo, no hay sombra en tu aura, hija. La Suprema extendió una mano hacia Diego. Él la miró sin moverse. Humano, ¿sabes lo que eres? No. Solo sé que la amo. Un silencio pesado cayó sobre todos. La Suprema inclinó la cabeza. Entonces que así sea. El cielo estalló en luz. No fue un castigo. Fue una bendición. La tierra tembló bajo ellos. Las raíces se alzaron. Las columnas antiguas resplandecieron con fuerza. Y un viento nuevo barrió el valle. Un viento que nunca antes había soplado, el viento del cambio. La Suprema extendió ambas manos hacia Alira y Diego. Este planeta no los rechazará, porque ustedes no vinieron a tomar. Vinieron a renacer. En ese instante, las marcas en los brazos de Alira brillaron y luego se desvanecieron. El fuego que la consumía se apagó sin dolor. Diego sintió como la tierra misma lo aceptaba. El aire dejó de oprimir. Las hojas cantaron. Las hermanas derrotadas comenzaron a despertar, pero ninguna levantó su arma. Una nueva era había comenzado. Pasaron semanas. En una aldea olvidada, al borde de los riscos violetas de Limaris, Alira y Diego construyeron un hogar entre raíces vivas. No estaban solos. Poco a poco, otras hermanas se acercaban. Algunas con preguntas, otras con heridas, todas con curiosidad. Y él les enseñó. Les mostró que su alma no era una amenaza, sino un reflejo distinto del viento que ya conocían. Una noche, bajo las estrellas, Alira se acercó a él, sentándose a su lado sobre una roca templada por el sol del día. ¿Lo sientes? ¿Qué? El viento. Sopla diferente. Como si nos llevara hacia algo. Diego le sonrió. Le tomó la mano. No me importa a dónde nos lleve. Mientras lo sople contigo. Ella lo besó. Largo. Con todo el amor que ya no necesitaba esconderse. Y el planeta, silencioso y eterno, susurró su aprobación con una brisa suave que envolvía todo. El santuario ya no era de las hijas del viento. Ahora era también del hombre que supo amar sin rendirse. Y de la mujer que eligió arder con él. Fin.